Colombiano, para muchos de nosotros fue extraña la decisión del Tribunal Superior de Bogotá al absolver a Álvaro Uribe Vélez, mientras una de las magistradas de la terna aseguraba que Álvaro Uribe debía ser condenado íntegramente en todo lo que había indicado la jueza Sandra Heredia. Sin embargo, dos magistrados dijeron que no, que Uribe debía ser absuelto. A pesar de todas las evidencias, testimonios, elementos materiales, grabaciones, interceptaciones, fotos, todo lo que se puedan imaginar. Bueno, las fotos que fueron incluidos en este proceso. A pesar de todo, testimonios, que Juan Guillermo Monsalve nunca cambió su testimonio, pues aparecieron dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, especialmente uno, el señor Merchán, y le dio credibilidad a los criminales que fueron a hablar bien de Álvaro Uribe a este proceso. Desestimó una de las interceptaciones al celular de Álvaro Uribe Vélez. Dijo que supuestamente Juan Guillermo Monsalve había cambiado su testimonio a lo largo de los años, lo cual es falso. Desestimó hasta las decisiones de su superior jerárquico, la Corte Suprema de Justicia, cuando avaló las interceptaciones a Uribe. Cosas bastante extrañas que yo creo que en la Corte Suprema de Justicia se van a echar para atrás y Uribe posiblemente va a ser condenado. Pues esto ha sido, este personaje Merchán, magistrado que ayudó a absolver a Álvaro Uribe Vélez, fue investigado por la periodista Cecilia Orozco Tascón y se encontró unas cosas que no son cualquier cosa. No es un tema ni siquiera ideológico, ni que pensaba esto o publicó un trino o publicó otro trino, como se lo han sacado a la magistrada que pidió que Álvaro Uribe fuese condenado, sino hechos que lo rodean con personas cercanas a él, que tendrían una presunta relación con personajes que hablaron en el juicio de Álvaro Uribe Vélez en primera instancia, y además presuntos hechos de corrupción de esas personas cercanas. Esto es de suma gravedad y yo creo que el país lo debe conocer, amigos y amigas, y esto le debe llegar a todo el mundo. Esta investigación de Cecilia Orozco Tascón que sacó en su columna que tituló El absolvedor de Uribe y su entorno de corrupción judicial. A mediados de 2017, y mientras se desarrollaban las revelaciones sobre el cartel de la toga en la Corte Suprema, se descubría otro escándalo de corrupción judicial. 3 miembros del Tribunal de Villavicencio, 4 jueces y varios abogados litigantes que manipulaban en los rincones de sus despachos procesos, recursos, juicios y sentencias, fueron pillados y después vinculados a una investigación formal. Los más altos funcionarios de esa red que favoreció con dolo, a cambio del pago de cuantiosas sumas de dinero, a algunos criminales que esperaban ser juzgados o que cumplían sus penas en las cárceles del Meta, fueron los magistrados de la Sala Penal de ese estrado, Fausto Rubén Díaz Rodríguez, José Darío Trejos Londoño y Alcibiades Vargas Bautista. Los apoderados de los delincuentes iniciaban la cadena ilícita comprando a los jueces. Cuando los casos llegaban a la segunda instancia, es decir, a la sala de Díaz, Trejos y Vargas, estos tres no actuaban o los enjuiciados permanecían libres o proferían decisiones contrarias a las evidencias. En marzo de este año 2025, el trío corrupto de la toga conoció el monto de sus penas, cada uno a 10 años en prisión, en sentencia proferida por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los funcionarios procesados, el magistrado Alcibiades Vargas Bautista, fue condenado por 2 delitos: cohecho propio, cuando un particular ofrece y un servidor público pide o recibe un bien para actuar en contra de sus deberes, y prevaricato, cuando un funcionario emite un concepto contrario a la ley. En el inicio de la investigación en su contra, sin embargo, Vargas Bautista tuvo un golpe de suerte, como el que acaba de tener Álvaro Uribe Vélez en estas semanas, cuando lo absuelven en segunda instancia. De esos que nadie puede creer. Ya con el proceso en Bogotá, el magistrado de control de garantías que presidió la audiencia de legalización, entre otros hechos, de las interceptaciones al teléfono de ese magistrado investigado que demostraba precisamente su culpabilidad, declaró ilícitas esas pruebas, es decir, las interceptaciones contra ese magistrado. Así eliminó buena parte de los fundamentos del expediente que había sido construido con rigor. Algún acucioso observador revisó tan sorprendente giro y encontró algo raro. El operador judicial del Tribunal de la Capital que socorrió al exmagistrado Vargas Bautista era su concuñado. Este fallador no les había advertido a sus colegas su parentesco con el imputado.
En 2017, ese desfachatado funcionario de la justicia no era muy conocido en la opinión. Hoy sí. Se trata de Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, ponente de la sentencia que absolvió de todos los cargos a Álvaro Uribe, entre otras razones, porque declaró también ilegales algunas de las interceptaciones al celular del expresidente, las que, dicho sea de paso, habían sido consideradas lícitas en 2 salas de la Corte Suprema compuestas por juristas de mayor rango que él. O sea, este magistrado que ayudó a absolver a Álvaro Uribe Vélez y que declaró que las interceptaciones a Uribe, bueno, algunas, eran ilegales, aunque la Corte Suprema de Justicia había indicado que era todo legal y todo estaba dentro del marco de la ley, también lo hizo sobre ese exmagistrado Vargas Bautista, indicando, además era su concuñado, o sea, no cualquier cosa, estamos hablando de un familiar, indicando que las interceptaciones contra el exmagistrado Vargas Bautista eran ilegales, pues de esa manera tumbó gran parte del proceso en su contra y de las evidencias que lo culpabilizaban, que lo llevaban a que lo declararan o se buscara la declaratoria de culpabilidad en su contra. Vaya, no es la primera vez que actúa este señor así. Y esto genera por lo menos dudas con el actuar profesional de ese magistrado Merchán, de cómo ha actuado antes, de cómo presuntamente ocultó que estaba favoreciendo presuntamente a su concuñado y además ahora actuó de esa forma en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Pero esto no se queda ahí, esto se pone peor. Uno de los 4 casos en que fue encontrado responsable el concuñado del togado Merchán, el exmagistrado Vargas, se relaciona con un prisionero tenebroso llamado Hernán Darío Giraldo Gaviria, antiguo jefe de la oficina de Envigado, compuesta por narcos y sicarios. Ese ex paramilitar, que purgó pena de 20 años por homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir en la cárcel de Acacías, en Meta, se benefició con un fallo ilegal de tutela firmado por Vargas Bautista y sus 2 secuaces de toga. Le ampararon su inexistente derecho a obtener prisión domiciliaria pese a su peligrosa conducta. Y lo logró. El ex sicario Giraldo Gaviria es conocido en el mundo del AMPA con el alias de Cesarín. ¡Qué coincidencia! El concuñado del magistrado Merchán, que absolvió a Álvaro Uribe, ayudó en sus conductas delictivas a alias Cesarín. Pues vean la coincidencia. En la sentencia que absuelve a Álvaro Uribe, el magistrado Merchán estampó ese nombre y su alias. Resulta que Cesarín es testigo de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez desde hace varios años. Según volvió a aceptar en audiencia pública reciente, Giraldo le pidió a su abogada que consiguiera a alguien cercano a Álvaro Uribe debido a que 3 presos de su patio de reclusión querían transmitirle una información. La abogada llevó al hoy condenado Diego Cadena a la prisión y en esa cita se produjo y escribió con ayuda de la apoderada de Cesarín la versión de que el senador Iván Cepeda andaba comprando testigos en las cárceles, versión que fue desvirtuada por la Corte Suprema desde 2018 cuando absolvió a Iván Cepeda. No obstante, el magistrado Merchán le dio credibilidad a alias Cesarín y a los otros convictos que declararon a favor de Álvaro Uribe Vélez. Vaya, qué sorpresa, ¿no? El togado, famoso por su sentencia contraria a los hallazgos y análisis de 6 magistrados de la Corte Suprema, 3 juezas y una fiscal, es también pariente de otro Vargas Bautista procesado por corrupción. Su cuñado, el exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, hermano de Alcibiades. Carlos Vargas se casó con Claudia Merchán, hermana del absolvedor de Álvaro Uribe Vélez. Hoy es juzgado en la sala de primera instancia de la Corte en 2 procesos que están a punto de ser fallados. Se le imputaron los mismos delitos de su hermano Alcibiades, cohecho y prevaricato, ilícitos que habría cometido junto con su primo, con un primo hermano y una novia secreta que ejercía como litigante con el fin de llevarle los casos en los que se jugaban cuantiosos dineros públicos. Encima de todo, infiel con la hermana del magistrado Merchán. Qué bonita familia y qué aburrido entorno, dijo Cecilia Orozco Tascón. Esta revelación que hace Cecilia Orozco deja muy claro que esta decisión sobre Álvaro Uribe Vélez por lo menos tiene visos de oscuridad. No me da confianza, evidentemente. Además que, por ejemplo, cuando se decidió suspender o echar para atrás
la prisión domiciliaria de Álvaro Uribe mientras se tomaba la decisión en segunda instancia, y esto lo decide el tribunal y después la Corte lo ratifica, y un magistrado de la Corte Suprema que también tendría presuntas relaciones con el uribismo, ahí le favorecieron a Álvaro Uribe cuando no debían hacerlo. Esa tutela debió de declararse improcedente. Uribe debía esperar en prisión domiciliaria la decisión de la segunda instancia. Así está establecido y así lo ha dicho la jurisprudencia de las altas cortes. Pero a Uribe lo favorecieron con esa acción de tutela. Y ahora lo favorecen absolviéndolo en segunda instancia, y esperemos que la Corte Suprema de Justicia actúe en derecho y como debe ser. Porque todas estas suspicacias sobre estos magistrados, especialmente el magistrado Merchán, que deja esta columna de Cecilia Orozco Tascón, por lo menos debería ser analizada por el país para saber realmente qué pasó y si es que la justicia en este país, como dice el coloquialismo, es para los de Ruana y no para los que tienen poder. Además, en las últimas horas, Iván Cancino, abogado de Diego Cadena, aseguró que uno de los testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez, Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, no saldrá de la cárcel, dijo Iván Cancino. Le vendrán otras condenas por mentir contra Álvaro Uribe y contra Diego Cadena. Y decía Tomás Uribe, Carlos Enrique Vélez alias Víctor fue uno de los testigos que usó el heredero y candidato de las FARC en contra de Álvaro Uribe. Acaba de ser condenado por falso testimonio en otro proceso. Y decía que no iba a salir de la cárcel y demás. Lo curioso es lo que le dice Coronel a Cancino, a Iván Cancino. Lo que no dice Cancino es que quien trajo al proceso a ese testigo mentiroso fue su cliente, el abogánster Diego Cadena, que le hizo numerosos pagos que están probados y que por eso a Cadena le suspendieron la tarjeta profesional. Efectivamente, Diego Cadena lleva a alias Víctor al proceso, porque, según alias Víctor, presuntamente le ofrecieron plata y demás para que declarara contra Iván Cepeda, porque pues, parece que es un mentiroso profesional y por eso lo condenan por falso testimonio en otros procesos. Y entonces lo estaban buscando presuntamente, y eso fue lo que dijo la jueza Sandra Heredia y también se dijo en el juicio contra Diego Cadena, presuntamente alias Víctor, lo pusieron a que embalara a Iván Cepeda, porque sabían cómo fungía y cómo funcionaba, ¿no? Presuntamente. Y lo llevan ellos. Y termina alias Víctor diciendo, uy, no, yo ahí no me voy a meter, no me cumplieron, me quedaron mal, no me pagaron. Y entonces se les voltea y empieza a declarar contra Álvaro Uribe. Así está la cosa con esta gente. Pero bueno, yo considero que el país debe conocer muchas verdades. Y esas verdades se están conociendo. Y aunque absolvieron a Álvaro Uribe Vélez, hay muchas suspicacias detrás de todo esto. Y estamos esperando la casación, que pues la Corte Suprema de Justicia tiene 5 años para decidir la casación, pero esperamos por la magnitud de este caso que decidan de forma rápida y urgente. Por otro lado, un policía en los últimos días habló sobre la presunta alianza entre policías y bandas criminales en Caquetá y en Huila. El gobierno de Petro viene enfrentando dos cosas. La primera, la corrupción dentro de estas instituciones, sacando a policías y militares corruptos, bandidos, aliados de criminales que venden armas, que venden información, todo eso para afuera. Y muchos han decidido retirarse de la institución porque sabían que los iban a pescar. Entonces, antes que los pescaran, se fueron. Y segundo, el gobierno de Petro está tratando de recuperar el Caquetá y el Huila porque el gobierno de Duque le entregó estos departamentos a todas estas mafias. Y entonces es difícil cuando nos encontramos que hay miembros de estas instituciones aliados con esas bandas criminales, trabajando con ellos y el gobierno tratando de enfrentarlos y estos de las instituciones aliados, entregándoles toda la información para que se vuelen y huyan de los operativos. Pues este policía reveló esas presuntas alianzas allá y habló con nombre propio y hasta le agradeció a Petro. Pero antes de ver lo que él dijo, quería mostrarles esto. María Fernanda Cabal estaba publicando este artículo de la revista Semana que titulan Golpe letal a las fuerzas militares. Más de 11.000 soldados profesionales se han retirado por voluntad propia en el gobierno Petro, dice Cabal, cuando se premia al criminal y se castiga al héroe. Claro, subirle la bonificación, mejorarle la alimentación, mejorar el acceso a la educación dentro de la institución, mejorarle las posibilidades que no sea por palanca para seguir subiendo de rango. Eso es castigar al héroe, ¿no, María Fernanda Cabal? No lo que ustedes hacían, que les pagaban 100, 200, 300 mil a los soldados y policías.
El resultado es el éxodo de quienes protegen a Colombia. 11.000 soldados se han ido porque el gobierno les dio la espalda. En 2026 los vamos a recuperar. Esta señora, primero, está desinformada porque según ese artículo, en 2022 el gobierno de ella con Iván Duque se retiraron 3.585 soldados profesionales. En 2023, 2.700, en 2024, 2.600, es decir, ha ido bajando el retiro de soldados profesionales. Año a año y en el gobierno de Petro. Lo que pasa es que suman el 2022, el gobierno de Duque. Y esto pasa todos los años. Soldados y policías se van retirando y peor aún, en los últimos años hemos tenido que, por una incorporación que se dio hace muchos años en el gobierno de Álvaro Uribe, de muchísimos militares, cumplieron su tiempo para pensionarse de 20 años. Entonces hemos visto que muchísimos miles se han ido pensionando y aún así las fuerzas militares han mantenido su nivel de número de miembros. También muchos policías y soldados dicen, no, yo quiero otra cosa, hay otras opciones, otras oportunidades, ya no hay mucha gente que quiera hacer el servicio militar o que quiera entrar a hacer carrera policía o militar. Eso porque el uribismo llevó al desprestigio a los policías, por ejemplo, y al desprestigio a las fuerzas militares, metiéndolos en temas graves y que miembros de esas fuerzas militares durante sus gobiernos cometieron crímenes de lesa humanidad. Entonces fueron destruyendo la misma fuerza pública en general de Colombia. ¿Y qué me dice María Fernanda Cabal de todos los policías y soldados que han capturado por venderle armas e información a los grupos criminales? ¿Y cuántos se han ido porque los han ido pescando y tienen miedo de que los capturen? Eso los está defendiendo Cabal, está defendiendo todo eso, además de mentir, ¿no? Porque cada año se retiran y salen muchísimos policías y soldados. Eso es una realidad, por eso se necesita siempre la reincorporación, pero con procesos donde se respalde a los policías y soldados, no ponerlos de carne de cañón en guerras inservibles, que es lo que promueve la extrema derecha. Pero eso no lo cuenta Cabal, no, ella quiere meter pánico sobre que hay policías y soldados que se están yendo por Petro y Petro esto y Petro lo otro y Petro aquello. Falso, mentira. Pero entonces, ¿por qué? A mí me extraña, pues mentiras, no me extraña, pero me parece curioso que Cabal omite, por ejemplo, este tipo de denuncias y ella no publica ni una sola captura de miembros de estas instituciones cuando son pillados cometiendo actos de corrupción. Y en este gobierno de Petro es el que más los ha pescado y está depurando a esa institución. Acaban de capturar en mi municipio a un oficial de la policía con un patrullero que tenían una banda dedicada a el secuestro y la extorsión. ¿Por qué razón eso sucede? ¿Por qué nunca un gobierno llevó a la depuración de estas entidades? Pues vean lo que dijo este policía, que además pone en riesgo su vida. Lo hago responsable de qué me pase a mí, a mi familia, en el Caquetá. Buenas tardes, mucho gusto. Soy el patrullero Freddy Armando Vázquez Portes. Trabajo en el departamento de Antioquia, operador de despacho. Vengo a contarle un poco una persecución que tengo por parte de un señor oficial, mi coronel Julio Guerrero, que es el año pasado era comandante del departamento del Caquetá. Yo personalmente hablé con mi coronel Julio Guerrero, le informé que el alma empleado de él me informaba que de todos los hurtos que pasaran en el Caquetá Grande se coordinaban desde ahí, con el líder de la banda, el señor Suaza Falla Fidel. Me dijo, vea Vázquez, ¿cómo vamos para entregar a esta gente? Hay uniformes, unas chaquetas de la SIJIN y 3 pistolas en el negocio. Entonces, bueno, yo le informé a mi coronel Julio Guerrero, el cual cuando me escuchó me dijo, me interesa la información. Él designó al mayor Yesí Ortiz. Fuimos a la Biciflorencia, el señor Nelson nos entregó 1 kilo de base de coca y una pistola, que supuestamente mediante engaño se le dijo que era para la venta. Entonces el sargento García, fuimos en el mismo carro, entramos a la sede de la SIJIN, él se bajó, le dijo al mayor Yesí Ortiz que la información era verídica. Se coordinó que el día que bajara el Cabezón con la banda de Pitalito Huila a Florencia, ahí íbamos a capturarlos. Efectivamente llegó el día, el señor Efren me informa que llegó el personal a la bicicletería y yo inmediatamente tomo contacto con mi intendente jefe, García Gil Wilmer, que era el que había asignado mi mayor Yesí Ortiz. No patrulla ni nada, el carro se nos voló. Dijo el patrullero, no, perdimos esta vez, después lo cogemos. Si usted es bandido, es policía. Se lo dije al patrullero Cuadros.
que qué le pasa, que respete, patrullero, que ubíquese. Yo me dejé el carro, me fui para el comando. Entonces al ver esto, que había corrupción, hay gente envuelta ahí, yo tomé la decisión de ir a la Regional 2. Empezó la persecución laboral por parte del señor coronel Julio Guerrero, que hoy en día es el comandante del departamento del Meta. Llegó un correo en todos los grupos de talento humano donde tenían que presentar unos policías a la Dirección de Protección a hacer curso en Bogotá. En el correo 1447 salía mi nombre, Freddy Armando Vázquez Portes, el cual debería estar en la ciudad de Bogotá haciendo curso para el mes de agosto. Pero entonces, ¿cuál fue la respuesta? La señora capitán Ana María Castaño, talento humano, ella comenzó con dádiva. Yo bajé hace unos días a Caquetá, triste, bajé a Caquetá y estaba hablando con un compañero. Entonces alguien me dijo, uy, no hable con ese policía, que ese policía es un policía caliente. Recibí una amenaza por parte de un policía, pero sé que traje en la SIJIN. Me entró una llamada, si no quiere que le pasen a su familia, acá no venga, sapo. Entonces mi coronel Julio Guerrero, mi mayor Camacho, intendente F. García y señor subintendente Javier Cuadros, lo hago responsable de que me pase a mí, a mi familia, en el Caquetá. Y doctor Gustavo Petro, yo estoy muy agradecido con usted. Yo sé que con este mensaje van a buscar cómo me sancionan, van a buscar la caída conmigo muchos oficiales. Mi general, escúchenme, denme la oportunidad de sentarme a un lado y destapar una olla podrida que hay en el Caquetá. Que no son todos los policías. Entonces yo le invito, mi general, su lema es cero tolerancia a la corrupción. El Caquetá está muy afectado por tanto policía corrupto. Y luego digo, voy a seguir yendo las veces que sea a mi tierra. Y a mí no me da miedo bajar porque soy un hombre y ando con Dios. Pero la policía es la mejor empresa que hay. Y la policía, somos más los buenos que los malos. Gravísimas estas denuncias que hace este policía, que además dice que lo pueden estar persiguiendo. Estas son las depuraciones que parece que no le gustan a Cabal, porque nunca habla contra estos miembros de estas instituciones relacionados con hechos presuntos de corrupción. Y miren, le toca a un policía hacer un video de estos, porque es que esas instituciones son repúblicas independientes. Allá el poder y el manejo es una cosa que uno como ciudadano, como civil, no se llega ni a enterar ni a imaginar. Cómo a través del poder, a través de la jerarquía, entre otros, logran amilanar y destruir cualquier denuncia que haga un patrullero, o haga un soldado, o haga alguien que vea hechos de corrupción. Pero si alguien se atreve, lo persiguen hasta la saciedad. Espero que Petro o el ministro de Defensa, general Sánchez, y el nuevo director de la policía atiendan estas denuncias, porque el Caquetá necesita liberarse de tanto bandido. Y los bandidos están en todos lados. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.